Hola chicos de primer año, en esta oportunidad voy a realizar un videito para poder explicar lo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Como les presento siempre las actividades yo, espero que se encuentren bien y bueno, esta va a ser otra forma de poder acceder a la parte teórica y práctica de los trabajitos de ciencias naturales. Habitualmente estamos empezando con el encabezado, ¿sí? Donde colocan el número de clase que se va a desarrollar, que después en el grupo lo voy a decir cuál es la clase y cuál es la unidad. Bueno, en este caso la unidad que estamos trabajando es la unidad 2, ¿sí? Que vamos a hablar toda la parte de las características de los seres vivos. Hay un recordatorio que siempre pongo yo y coloco que recibo las actividades a través de Classroom o dudas y consultas a través de mail. No utilizo el WhatsApp para consultas, ¿sí? Bueno, empezamos con el nuevo tema que son las características de los seres vivos. Habitualmente todos los seres vivos tienen diferentes características que nos hacen únicos en la especie, ¿sí? De aquellas características de los seres que no tienen vida. Todas estas características hacen que nosotros podamos ser llamados y estar dentro del grupo de los seres vivos, ¿sí? Este es un pequeño mapa conceptual que he colocado. A ver, ahora lo voy a poner un poquito más grande, así lo ven. Esperen un cachito, que voy a colocar la imagen ahí está. En este mapa conceptual voy colocando las características que tienen que tener todos los seres vivos. La principal característica es el nivel de organización, que después los vamos a ir viendo en cada uno de los trabajos que vamos a ir realizando. Todos los seres vivos tenemos diferentes niveles de organización y van en medida creciente, como si fuese una escalerita. Luego tenemos a la homeostasis o el automantenimiento, que es la capacidad que tenemos de regular la temperatura corporal, ¿sí? Después tenemos la irritabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos. Después tenemos la nutrición, ya sea si somos organismos autótrofos o heterótrofos, que eso también son términos que los vamos a ir describiendo a lo largo de esta unidad. El tipo de reproducción que pueden tener los seres vivos, sea sexual o asexual, el crecimiento y el desarrollo que producen estos seres vivos. No todos los seres vivos crecemos y nos desarrollamos de la misma forma. La forma que tenemos de evolucionar y de ir escalando niveles a medida de que los niveles de complejidad molecular vayan subiendo, ¿sí? Este mapita conceptual se pone para que nosotros vayamos luego viendo cada uno de estos ítems que repite el mapa conceptual, ¿sí? Habitualmente estábamos acostumbrados, capaz en la primaria, a decir que los seres vivos, la característica principal que tenemos era de nacer, crecer, desarrollarse, reproducirnos y finalmente morir. Ahora en primer año nos vamos a explayar un poquito más en conocer otras características muy importantes que tenemos, ¿sí? A ver, bueno, ahora vamos a ir esperen un cachito, me voy al trabajito práctico. En este trabajito he colocado una pequeña referencia, ¿sí? Coloqué acá la parte teórica, que es lo que nos distinguen a los seres vivos de las personas de las estructuras que no poseen vida, ¿sí? Y luego tenemos las actividades, que son muy fáciles, realicé un compilado de varias actividades donde tienen que realizar una listita de 5 seres que tienen vida y 5 seres que no poseen en vida. Indiquen que los diferencia uno de otro, ¿sí? Y luego tenemos que, para completar el siguiente cuadrito, que yo se los hice el primero, ¿sí? Para que tengan como ejemplo. Ahora lo voy a poner un poquito más grande, que lo tenía acá. Ahí está. En este cuadrito he colocado diferentes organismos, ¿sí? Algunos seres vivos y otros seres que no poseen vida, ¿sí? Y algunas de las características que llevan adelante, ¿sí? Por ejemplo, de qué están hechos, y hay diferentes elementos o animales, bueno, diferentes organismos.
En este caso puse los pelos, hongos, las plantas, las rocas, un auto y una persona. ¿Sí? De qué está hecho, si se mueven, cuál es su origen, cambian de tamaño al crecer, si respiran, si necesitan alimentos, si eliminan desechos, o sea, sustancias que para su organismo pueden ser nocivas o para su estructura. Si utilizan energía, qué pasa si aumenta la temperatura y cómo reaccionan ante mucha contaminación. ¿Sí? Vamos a ir explicando el primero que está realizado para que ustedes puedan realizar los restantes. ¿Sí? El primero, acá la primer fila la realicé yo para que luego después ustedes, y la columna esta también, la fila y la columna 1 ya están hechas para que ustedes luego completen el resto. ¿Sí? A ver, ahí está. Bueno, vamos a empezar con el pez. ¿De qué está hecho? Habitualmente un pez tiene escamas, coloqué yo, músculos y huesos. ¿Se mueve? Sí. ¿Cuál es su origen? No se sabe aún cuál es el origen que poseen los peces. ¿Cambia de tamaño o crece? Sí. ¿Respiran? Sí. Por branquias. ¿Necesitan alimento? Sí. Habitualmente todos los peces, como son seres vivos, necesitan alimentarse. ¿Eliminan desechos? Sí. ¿Utilizan energía? Sí. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Depende del agua en la que se encuentren. Hay peces de agua fría, otros de aguas templadas o cálidas, ¿sí? ¿Y cómo reaccionan frente a mucha contaminación? Habitualmente pueden llegar a morir si aumenta la contaminación o si tiran alguna sustancia, no sé, como por ejemplo petróleo o algún líquido tóxico que contamine las aguas y, por ejemplo, le saque oxígeno al agua donde se encuentran los peces. Después arriba completé la parte de la primera fila de que están hechos. Los hongos están constituidos por hifas, o sea, son estructuras que forman a los hongos. Las plantas de que están hechos tienen tallos, hojas y raíces. Las rocas de que están hechas de diferentes minerales. Un auto, ¿de qué está hecho? De acero y de chapa. Y una persona habitualmente, ¿cómo está formada? Por huesos, músculos, pelos, sangre. Bueno, de esta forma van a tener que ir completando todo este pequeño cuadrito. Y la última actividad es para que traten de realizar una definición de qué es un ser vivo. Bueno, son 3 actividades muy cortitas, muy sencillas, ¿sí? Esta actividad también va a estar subida al Classroom. Espero que la entiendan. Y bueno, y este videito lo subo para que sea un poquito más informativo y explicativo. Espero que les haya gustado. Nos vemos.